El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si usted me está escuchando a través del sistema estatal Radio Tamaulipas, este sábado, le doy los muy buenos días. Le agradezco desde luego el que nos permita acompañarle en una emisión más de Diálogos por la Democracia. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube del Instituto Electoral de Tamaulipas o a través de Instituto Electoral de Tamaulipas oficial por Facebook, le agradezco el que nos permita acompañarle, le agradezco el favor de su atención y le invito para que, si así lo desea, descargue este programa, descargue este podcast del Instituto Electoral de Tamaulipas, acudiendo a la página de Instituto Electoral de Tamaulipas en prensa y difusión, series de radio. Allí usted va a encontrar todos los programas de radio que en fechas recientes se han producido. Desde luego, si usted se interesa por algún otro tema, de temas de tiempo más antiguos, pues no tiene más que llamar al Instituto Electoral de Tamaulipas y nosotros con mucho gusto le vamos a hacer llegar su petición. Le agradezco, esta es la emisión número 618 de Diálogos por la Democracia. Soy su amigo Nereo Zamorano y bueno, le digo como siempre, pase tiempo de calidad con la familia en este fin de semana. Le voy a hacer una reseña antes de entrar en materia con respecto al tema que hoy nos compete. En la emisión número 613, allá por finales del mes de abril, si no me equivoco, hace aproximadamente unas cuatro semanas, en la edición 613, tuve el gusto de platicar con la maestra Noemí Argüello Sosa. Ella es la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas. 2 semanas después, aproximadamente el 2 de mayo, bueno, en ese tema, en ese momento, en la emisión número 613 de finales del mes de abril, la maestra Noemí Argüello Sosa trató el tema de la igualdad de género en tiempos del COVID. Esta emisión le permitió a la maestra y a un servidor, y seguramente a muchos de ustedes que nos escuchan, hacer un conjunto de reflexiones sobre lo que está pasando, sobre este tiempo de guardar en casa, sobre la pandemia y sobre el comportamiento que tenemos luego a propósito de tantos días en casa. Esa fue a finales de abril. A principios del mes de mayo, si no me equivoco, aproximadamente como para el día 2 o 3 de mayo, transmitimos la emisión número 615. En esa emisión 615, la maestra Argüello Sosa nos habló sobre la reforma constitucional en materia de violencia política contra la mujer. Y esto es porque aproximadamente a mediados del mes de abril se había recién aprobado dicha reforma. En ese momento le pedimos a la maestra Argüello Sosa nos aceptara una siguiente conversación, porque al final de la emisión 615 ella nos hablaba sobre algunos ejercicios que eran necesario realizar precisamente a propósito de la reforma sobre violencia política
contra las mujeres en razón de género. Ella nos hablaba de mesas de diálogo, ella nos hablaba de sentarse a establecer reflexiones, análisis a propósito de esta reforma. Y un primer ejercicio, o vaya, un destacado ejercicio que desde el punto de vista muy personal ha sido altamente significativo, fue precisamente la organización y desarrollo, la implementación de 3 mesas de diálogo sobre la reforma violencia política contra las mujeres en razón de género, pero particularmente porque estas mesas de diálogo se realizaron contando con la destacada participación de importantes periodistas del país. Y de esas 3 mesas de diálogo, le vamos a platicar el día de hoy. Por eso me da mucho gusto recibir nuevamente a la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para que nos platique sobre este importantísimo ejercicio comunicacional que, desde mi muy particular punto de vista, hace historia. Yo diría que es un primer ejercicio democrático que la institución, que el Instituto Electoral de Tamaulipas realiza en tanto mesas de diálogos con los medios de comunicación. Consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas, maestra Noemí Argüello Sosa, de veras que le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación y que estemos ahora aquí en este diálogo por la democracia, aunque sea a la distancia, maestra, aunque sea a la distancia, usted allá, ¿en dónde está? ¿En su oficina o en su casa? Estoy en la oficina de la casa de ustedes. Muchas gracias, maestra. Gracias por aceptar la invitación y por estar nuevamente en el programa, sobre todo por cumplirnos, porque o sea, van dos temas importantísimos que en este contexto del COVID sacamos a propósito de la comisión que usted preside, y ahora nos sorprende con este ejercicio comunicacional que desde diversos ángulos parece altamente significativo. Gracias por estar acá. Muchas gracias, licenciado Nereo. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Le agradezco la invitación y la oportunidad de tener este espacio para compartir con quienes nos hacen el favor de sintonizar el programa, estas actividades que desde la Comisión de Igualdad de Género estamos haciendo en el IETAM, y relacionadas estas mesas de diálogo que, como usted lo mencionó, con representantes de los medios de comunicación que nos hicieron el favor de aceptar y participar en ellas, para hacer un análisis de la reciente reforma en materia de violencia política que se aprobó en el Congreso de la Unión. Y bueno, como ya lo hemos platicado, es una reforma que impacta 8 leyes distintas, y que a nivel local pues sí tiene repercusiones, y en este ejercicio que llevamos a cabo, pues hicimos, más bien, además de analizar el contenido de la reforma, nos permitió intercambiar puntos de vista con representantes de medios de comunicación que en verdad, pues desde su óptica, desde su trinchera, tienen una visión diferente a la de la autoridad electoral, y sirve el ejercicio al mismo tiempo, además de hacer este intercambio de opiniones, pues para dar difusión a estas nuevas disposiciones normativas que vienen a regular nuestro actuar en una materia que urgía ser regulara. Una materia que tiene que ver un fenómeno lamentable que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, y este fenómeno se ha venido agudizando en la medida en la que las mujeres nos vamos incorporando cada vez más al ámbito público.
desde 1953, en que las mujeres se nos reconoció el derecho al voto y podemos votar en todas las elecciones, la incorporación, aunque previo a esa fecha ya había algunas mujeres incorporándose en el ámbito local, dadas la legislación vigente que sí les permitía participar en los procesos electorales, se estaban incorporando a cargo de elección popular. Es a partir de 1953 cuando ya a nivel nacional es cuando se pueden incorporar, no solo a nivel municipal, sino en los diversos cargos, en todos los cargos de elección popular. Y así es como desde que se incorporaron, desde 1922, cuando Carrillo Puerto es nombrada candidata y luego gana la elección, empieza a sufrir lo que es violencia política. Y la primera violencia que sufrió directamente, no es la primera, sino ya en el cargo, es que no la dejaron tomar posesión y empezaron a argumentar diferentes interpretaciones jurídicas para dejarla sin posibilidad de ejercer. Y precisamente este tema es el que abordamos en estas mesas. Discúlpeme, déjeme hacer un paréntesis aquí para decirle a quien nos está escuchando. Mire, particularmente este tema que la maestra Noemí Argüello Sosa nos está platicando, yo quiero decirle a usted que nos escucha que ella ha hecho un conjunto de publicaciones al respecto. Estas publicaciones, yo no recuerdo exactamente, consejera, si han sido 2 o han sido 3. Lo que sí sé es que han sido varias publicaciones, varios ensayos, varios artículos que la consejera Noemí Argüello Sosa ha escrito respecto a cómo la mujer se ha venido incorporando desde Carrillo Puerto o incluso desde antes, porque también otro artículo nos habló sobre el voto de la mujer, etcétera, etcétera. Lo que quiero yo decir aquí nada más es que si usted que nos está escuchando se interesa por estos temas, vaya a publicaciones, prensa y difusión. Allí en publicaciones ahí va a encontrar toda la colección de gacetas electorales. Y como en 4 o 5 revistas de gacetas electorales, la maestra Noemí Argüello Sosa ha escrito artículos y ensayos muy bien documentados. Este comercialito me lo aviento porque me parece que sí es importante que nuestros amigos radioescuchas se enteren de los estudios y las reflexiones que la consejera Argüello Sosa ha realizado a lo largo de su carrera en el campo, particularmente en el campo de la participación política de las mujeres. Disculpe la interrupción. El comercial. Sí, comercial. Espero que no me cause honorarios, licenciado. Muchas gracias. Bueno, retomando precisamente este tema, como usted bien lo menciona, lo hemos tratado de llevar a través de diferentes medios por su relevancia. Se dice que los derechos políticos son la puerta de entrada y la puerta de acceso a otros derechos. Y en el caso de las mujeres, eso cobra relevancia o se magnifica porque precisamente el acceso de las mujeres a los órganos legislativos es clave, pues, para poder hacer modificaciones con perspectiva de género a las leyes que nos permitan contar con un contexto que permita el verdadero ejercicio de los derechos. A veces hay disposiciones legales que parecen neutras, pero no lo son, porque la realidad no permite que las mujeres y los hombres accedamos al ejercicio de esos derechos en las mismas condiciones. Y precisamente de eso es que fue parte de los comentarios que se abordaron en estas mesas de diálogo. La primera mesa de diálogo no se transmitió en vivo, lo hicimos, se grabó, y en ella participaron periodistas que están muy conectados con el tema electoral y con el tema de las mujeres y de la participación política de las mujeres,
Participaron en esa primera mesa Beni Cruz Zapata, José Inés Figueroa Vitela, Felipe Martínez Chávez y Alejandro Gobea Torres. Estas 4 personas, periodistas, representantes de los medios de comunicación, nos brindaron sus opiniones al respecto, y dentro de lo que ellos comentaban precisamente es que los medios son corresponsables para que en la prevención, pero también en la comisión de estos delitos. O sea, es decir, lo que está detrás de lo que es la violencia política es una cultura que está relacionada con los roles de géneros asignados socialmente, tanto a los hombres como a las mujeres. Y como el rol de género de las mujeres está asignado al ámbito privado, es decir, a la casa, a las labores domésticas, al cuidado de los hijos, al cuidado de las personas de la tercera edad, las personas enfermas, todo eso, pues sabemos que le toca, o sea, socialmente nos han, valga la expresión, vendido esta idea de que te toca hacer eso porque eres mujer. Y esas ideas, pues, tanto interiorizadas por hombres como por mujeres, al no ser respetadas, entre comillas, al salirte de ese ámbito privado, incorporarte al ámbito público, genera un malestar. ¿Por qué estás fuera? O sea, ¿qué estás haciendo afuera? Deberías estar en tu casa. Y ahí vemos de las primeras signos que podemos encontrar en prensa. A veces cuando se entrevista a una mujer, le preguntan, ¿y cómo le hace con los niños? O sea, ¿tiene hijos? Sí. ¿Y cómo le hace si anda en campaña? O sea, en una familia hay mamá y papá, y si el papá estuviera en campaña, no van y le preguntan, oiga, ¿cómo le hizo? ¿Dónde dejó a los niños? ¿Quién se los está cuidando? Entonces, esos son elementos que denotan una cultura machista, una cultura patriarcal, en donde las mujeres deberían estar en casa. Y precisamente era de los comentarios que se hacían de que los medios de comunicación pueden ayudar mucho en el sentido de ayudar a modificar esta cultura. También hubo algunas preocupaciones sobre que no fuera esta ley una censura, o sea, que no fuera limitada la libertad de expresión. Al respecto, pues se planteó claramente que, pues sabemos que la libertad de expresión es un derecho que es muy importante que esté garantizado, pero así como existe ese derecho, también hay un derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, de las mujeres y de los hombres. Y en ese sentido, como todos sabemos, los derechos no son absolutos, sino tu derecho termina donde empieza el ámbito del derecho de otro o de otra. Entonces, ahí es donde en esta interpretación de la libertad de expresión ha habido algunas periodistas que han sido sancionados por violencia política por sus expresiones, precisamente, que se han ido a ámbitos privados y que son expresiones que no se hacen normalmente a un hombre, ¿no? Sobre todo aquellas acusaciones de que si es amante, que si es hija de y no tiene méritos, o sea, son cuestiones muy subjetivas que a veces denotan no la realidad, sino denotan que hay una molestia por incorporarse al ámbito público y por el hecho de ser mujer, porque a lo mejor si fuera el hijo de que no tuviera la formación o que no tuviera tanto trabajo partidista y llegar a un cargo, no le dicen, no tiene mérito, muchas veces no sucede eso. Entonces, es válido cuestionar objetivamente, pero lo importante aquí es darnos cuenta que tenemos que ser tratar de manera, bajo las mismas condiciones, tanto a hombres como a mujeres. Otras de las preocupaciones en estas mesas, en otra de las mesas, en la segunda mesa participó la maestra Lupita Escobedo Conde, el licenciado Arturo Rosas Herrera, Clemente Castro Ramírez y el maestro Marco Antonio Vázquez Villanueva. También se plantearon diversas preocupaciones, sobre todo lo referente a que el tema de
la desigualdad, estas diferencias que hay entre hombres y mujeres se traducen en desigualdades, porque no es lo mismo estar en el ámbito privado trabajando dentro de casa que en el ámbito público. Este tiene un reconocimiento mayor, tiene una remuneración económica, y este problema estructural que tenemos en cuanto a la economía, cómo es que se divide, cómo es que se asignan las actividades económicas, genera luego discriminación y genera desigualdades. Y también se preocupaban precisamente porque es un tema cultural que habría que abordarse desde diferentes enfoques. Y otro de los planteamientos que se hacía es que esta reforma no se da como un acto de reconocimiento de los derechos que deben de garantizarse a las mujeres, sino más bien, más allá de un reconocimiento por parte de quienes integran los órganos legislativos, es producto, sí, de su labor legislativa, pero impulsada por muchos grupos activistas que empujan este tipo de medidas. En este sentido, ha habido mucho activismo en torno al tema de violencia política, porque, pues, como sabemos, seguimos teniendo hoy en el siglo XXI, en el año 2020, mujeres que pierden la vida por el simple hecho de haber ganado una presidencia municipal, una alcaldía, y en ese sentido, pues ante diferentes contextos, sabemos que México tiene una gran diversidad cultural, una gran diversidad de escenarios políticos, en donde a veces en el norte no podemos entender lo que sucede en el centro, lo que sucede en el sur, porque es otra subcultura, estas culturas que forman la gran cultura mexicana, ¿no? Precisamente es importante democratizar para poder enfrentar estos fenómenos culturales que están en las comunidades, democratizar a los partidos políticos, porque pues son instituciones que son los que marcan la pauta. Y mencionaban los partidos, los periodistas, las periodistas y los periodistas que nos acompañaron, que ese era uno de los ámbitos en donde ellos registraban mayor violencia contra las mujeres, violencia política contra las mujeres, porque las veían que tenían capacidades, tenían todo un proceso de trabajo partidista y no se les daba la oportunidad. Eso era lo que ellos manifestaban. También, obviamente, sí reconocían que los medios de comunicación, o sea, los comunicadores y las comunicadoras que laboran y que hacen esta importante actividad de difundir todo lo que sucede en nuestro contexto, que sí requieren de un proceso de capacitación y sensibilización, precisamente para no cometer actos de violencia política, no usar un lenguaje que esté con un sello de estereotipos de género, etcétera, porque a veces no es intencional, simple y sencillamente pues están formados en un contexto en el que fuimos formadas todas y todos, y tenemos ideas que, digo tenemos porque a veces es complicado identificarlas, y tenemos ciertas conductas que denotan nuestra cultura patriarcal, nuestra cultura machista, y no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, reconocían que es importante avanzar en ese tema. Un dato interesante en otra de las mesas, en la última mesa que llevamos a cabo el día 19, fue con la participación de la doctora Leticia Santoyo Camal, con la maestra Cristina Gómez Savira, el maestro Primitivo López Herrera y el maestro Francisco Castellanos Hernández, que pertenecen a diferentes municipios, Tampico, Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros. Nos comentaban que tienen registros de investigaciones que se han hecho sobre la presencia de precandidatas. La doctora Leticia Santoyo nos hacía ese comentario, de precandidatas
que han participado en procesos electorales sobre su presencia y su cobertura, la cobertura que les han dado los medios de comunicación. Y era un dato alarmante, porque comentaba que fue en 2017 o 2018 el proceso en el que ellos documentaron, y se preocuparon mucho porque no encontraron una sola nota de ninguna precandidata. No O incluso encontraban. recuerdo que se enfatizaba mucho que en algunos medios de 10 candidatos entrevistados, solamente una era mujer. Sí, son datos bastante preocupantes. Así es, era algo que sí le preocupó y nos compartía ahí en la mesa, que fue algo que les llamó mucho la atención y que incluso pensaban llevar el estudio a un análisis más profundo. Sin embargo, ya por cuestiones académicas, porque es un estudio que se llevó a cabo en la universidad, no lo concretaron, o sea, no siguió a esa siguiente etapa, pero bueno, sería importante seguir haciendo este tipo de estudios para darle seguimiento y para ver que este tipo de actividades precisamente que llevamos a cabo en el IETAM, qué impacto pueden tener o qué tanto o cuál es la zona en donde se lleva a cabo más este tipo de problemas y poder orientar los esfuerzos. También, insisto, se platicó mucho sobre dar difusión a este tema y que tenemos que tener muy en cuenta si tenemos una ley que establece las causales que pudieran dar lugar a que se actualice un delito de violencia política, así como tenemos establecidos cuáles son las sanciones entre 1 y 6 años y que se pudiera aumentar hasta 9 años si se trata de violencia política en contra de una mujer indígena. Sabemos que ser mujer es precisamente una condición que te ubica en un grupo que no ha sido tomado en cuenta o que ha sido relegado históricamente. Ahora ser mujer indígena y pobre es una triple concurrencia de circunstancias que te tienen en la relegada de manera histórica de los ámbitos políticos y del ámbito de poder. O sea, aun cuando esté todo esto tipificado, si no hay un conjunto de acciones que acompañen a esta ley, y específicamente en el caso del IETAM, que podamos darle difusión a esta ley, darle difusión a todas las herramientas. Tenemos un protocolo para atender la violencia política, para prevenir la violencia política. Hemos dado difusión a las herramientas de la Fiscalía Especializada en delitos electorales. Hemos dado también difusión a una guía para los medios de comunicación y partidos políticos para que haya una cobertura de procesos electorales libres de discriminación. Si no hacemos todo este tipo de acciones, esto, nos decía la licenciada, la maestra Cristina Gómez nos decía, esto se va a quedar convertido en un rosario de buenas intenciones. Es un conjunto. Y es un trabajo, un trabajo que le queda incluso por hacer en gran medida al Instituto Electoral de Tamaulipas, ahora que en el próximo mes de septiembre inicia el proceso electoral 2021. ¿Así es, consejera? Así es, hasta ahorita el segundo domingo del mes de septiembre es cuando inicia el próximo proceso electoral, que es un proceso electoral concurrente, es decir, que vamos a tener elecciones locales que se desarrollarán y la jornada electoral se llevará a cabo al mismo tiempo que el proceso electoral federal. En el federal solo se van a elegir diputaciones federales, pero en el proceso local vamos a elegir ayuntamientos a los integrantes, presidentes, síndicas y síndicos y presidentas y presidentes, regidoras y regidores que integran los 43 ayuntamientos, así como diputadas y diputados de la 65ª legislatura. Sería ya la que se va a conformar a través de este proceso electivo que inicia en septiembre.
Así es. Consejera Noemí Argüello Sosa. La maestra Noemí Argüello Sosa es consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas. Lamentablemente el tiempo se me ha terminado, consejera. Es realmente para este tipo de temas muy corto el tiempo que tenemos. Pero también, bueno, pues tenemos más emisiones más adelante. Yo estoy completamente convencido de que el ejercicio de la difusión permitirá ir de alguna forma también impactando en las costumbres, en la cultura y en los procederes políticos respecto a la mujer. Por eso le invito para que en una próxima emisión continuemos con el tema, que seguramente es muy, muy importante. Muchas gracias, licenciado. Sí, tiene usted toda la razón. Fortalecer estas ideas de que todas y todos tenemos los mismos derechos y tenemos también las instituciones, el Estado, tenemos que garantizar el ejercicio de esos derechos, incorporar la visión de las mujeres al ámbito público para tener cada vez avanzar un poco más hacia una sociedad más justa y más pacífica. Y en ese sentido, bueno, pues seguimos trabajando. Seguramente así será, consejera. Le agradezco mucho, de veras, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, licenciado, y a todos que nos escuchan, pues que tengan muy buen día. A usted que nos está escuchando y nos está viendo a través de redes, le insisto, si los temas sobre igualdad de género le interesan, vaya usted al portal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ahí va a encontrar cápsulas, va a encontrar pues también banners, infografías, programas de radio, cápsulas de video. Va a encontrar usted mucho material. Vaya usted a www.yetam.org.mx y por lo pronto Nereo Zamorano agradece el favor de su atención y lo invita para que la próxima semana estemos de nueva cuenta en otro diálogo por la democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.